Somos todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. La casa de Dios es tu casa y es mi casa. Y los invito a que en esta mañana continuemos con este culto, a compartir la palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, los versículos que van del 1 al 7. ¿Trajeron su Biblia en esta mañana? A ver, los que la trajeron, ¿las levantan? Bueno, a ver, algunos la levantaron, otros no. Muy bien. Como siempre les digo, la pueden tener en el celular. Vamos a leer, vamos a compartir esta lectura. Juan 14 del 1 al 7. Y hoy vamos a hablar que Jesucristo es camino, verdad y vida. Ustedes saben, los que están viniendo siempre al culto o nos siguen por las redes, que estamos hablando sobre los yo soy. Y hoy vamos a hablar lo que dijo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. No se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, crean también en mí, dijo Jesús. Pero los discípulos sí tienen de qué preocuparse. Porque Jesús, si leemos en el capítulo anterior, viene hablándole a cada uno de ellos sobre la muerte. Él mismo dice la palabra que se conmueve en su espíritu. También Judas está entre medio de ellos, y aunque ellos en ese momento no supieran quién lo iba a entregar, pero también ellos saben, con las cosas que le viene anunciando Jesús, que Jesús está en peligro, pero que ellos, a ser el seguidor de Jesús, también sus vidas iban a estar en peligro. Para colmo, Jesús les dice: aún un poco voy a estar con ustedes. Donde yo voy, vosotros no pueden ir. Imagínense para ellos que dejaron todo cuando Jesús fue buscándole a cada uno para que fueran sus discípulos. Dejaron todo para seguirlo a Jesús. Y ahora debe ser desorientador a aquel que les pidió que lo siguieran, que les dice que se va a ir, que no va a estar más y que donde Él va no pueden ir. Pero ¿saben qué? Aunque Jesús en ese momento estaba enfrentando su propia muerte, Él no se enfocó en los problemas que Él iba a tener, sino que como buen padre estaba dispuesto a consolar a sus discípulos y a consolar a todos los hijos de Dios. Su consejo en ese momento es un consejo que es doloroso para lo que a ellos les está sucediendo. Pero cuando le dice Jesús: creen en Dios, crean también en mí, seguramente en ellos debe crear un sinfín de preguntas. Nos está diciendo que creamos en Dios, que creamos en Él, pero Él se va. Y muchas veces también a nosotros nos pasa eso cuando nos enfrentamos en el diario vivir con personas donde nosotros le depositamos nuestra confianza y después vemos que toman otros caminos y aquella confianza que habíamos depositado se nos va yendo delante de cada una de nuestras vidas.
Cada uno de nosotros, vos y yo, transitamos día a día por caminos donde las emociones a veces nos superan, donde la sensibilidad por las cosas que nos suceden y el temor a veces nos agobian. Jesús nos invita, como lo invitó a cada uno de sus discípulos, a continuar en la fe en Él, pero también a estimularla a la fe a la cual Él les estaba pidiendo que creyeran. Nos insta Jesús, como los instó a los discípulos, no solo a creer por lo que estaba pasando en este momento, sino por aquellas cosas que los discípulos no veían, pero que Dios seguramente iba a hacer. Y sí, que después vamos a ver qué cosas hizo Dios a través de la vida de los discípulos. ¿Saben qué? Fue la misma fe que le pidió Dios a Abraham cuando Abraham no sabía a dónde lo iba a enviar Dios y qué iba a hacer de él. Sin embargo, ¿qué hizo Dios con Abraham? Le proporcionó no solamente la fe para que pudiera continuar, sino que le dio una gran familia, que no la podía contar, dice, como las estrellas del cielo. Creó el pueblo de Israel, le dio una nueva Jerusalén por medio de Abraham. ¿Y saben qué? Fue lo mismo que hizo Dios cuando Jesús no estuvo, por medio de los discípulos, cuando los envió a continuar con el mensaje, con el mandamiento que les había dado, y creó la nueva iglesia, la nueva Israel, la nueva Jerusalén, de la cual vos y yo somos parte también en este tiempo. Jesús bendijo la fe de los discípulos, como dije recién, al crear la nueva iglesia. Y Jesús nos llama en este tiempo a creer no solo en Dios, sino también en Él, como lo hizo a cada uno de sus discípulos. Los discípulos ahora seguramente les costaba creer por las cosas que les estaban sucediendo, pero eso no significaba que ellos no llegaron a creer. En ese momento les costó, pero después vemos a lo largo de la palabra de Dios cómo ellos también creyeron. No es solo lo que le pasa a Jesús, pues Jesús cumple la palabra en cada uno de nosotros, porque dice la palabra que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme a su propósito son llamados, que lo encontramos en el capítulo 8 de Romanos. ¿En qué tememos hoy? Si Dios está a nuestro favor, la fe triunfa sobre el temor. Y quizás debemos volver a preguntarnos cada día, ¿cuáles son nuestros temores? Y acá aparece esta frase donde dice, en la casa de mi Padre muchos lugares hay. El hogar de Jesús no es nada más ni nada menos que pensemos, en la casa del Padre. Y promete, no solamente a los discípulos, sino también a vos y a mí, que esa va a ser tu casa, que ese va a ser tu hogar, no simplemente un lugar delimitado con paredes, va a ser tu hogar, donde vas a tener que permanecer, donde vas a tener que vivir, donde vas a tener que demostrar y desarrollar tu fe día a día, sirviendo a aquel que prometió que te iba a dar un lugar. Y esa casa, que es la casa de Dios y que va a ser tu casa, no pasa por el lujo que pueda tener. No pasa por el espacio que nos pueda tocar a cada uno de nosotros. La frase cuando dice, en la casa de mi Padre muchos lugares hay, significa residir, permanecer. Y nos recuerda este hermoso texto que encontramos también en el capítulo 15 de Juan. Estad en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, así vosotros si no estuvierais en mí. Por eso les invita Jesús a los discípulos, síganme, crean en mí también, aunque estén palpando las cosas que están sucediendo. Jesús nos invita a ir por el camino que nos llevará
a la ciudad del Dios viviente, como dice el libro de Hebreos, la Jerusalén celestial. Jesús no abandona a sus discípulos. Su muerte es parte del plan de Dios. Pero ¿saben qué? No fue el acto final. Porque Jesús va a volver. Porque Jesús resucitó. Porque Jesús ascendió a los cielos. Y te prometió, como le prometió a sus discípulos, que Él iba a volver a buscar a su pueblo. Volver a reunir a sus discípulos. Por eso Él se fue a preparar un lugar para nosotros. Cuando nosotros tenemos que alojar a alguien en nuestros hogares, en nuestras casas, seguramente en muchas hay desórdenes en algunos lugares, entonces empezamos a ordenar, a limpiar, a pensar qué vamos a preparar para comer. Tratamos de poner la casa lo más ordenada, limpia, prolija posible para aquellas personas o aquella persona que vamos a recibir. Dios quiere que toda su familia se reúna sin que falte ninguno de sus hijos. Por eso nos mostró el camino y ahora vos y yo no debemos fallarle. Si Él nos mostró el camino, ahora vos y yo no debemos fallarle. Yo soy el camino, no yo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Jesús les habla a sus discípulos del camino por el que Él va. Pero no podemos culpar a los discípulos por no comprender todavía que su muerte será el camino que los llevará al Padre y el camino también por el cual Él va a ser glorificado. Fíjense qué camino que tuvo Jesús. Venir a vivir en medio de un pueblo que no le creía, a los suyos vino, dice, y los suyos no le recibieron. No solamente que no lo creyeron, no lo recibieron. Y vino sabiendo que iba a morir, iba a ascender a los cielos para completar y que Dios sea glorificado. Y entonces ahí aparece alguien que generalmente lo juzgamos, que es Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Tomás, después de la resurrección, tampoco no creía a aquellos discípulos que lo habían visto a Jesús resucitado, pero tuvo valor para decirles que no les creía. Acá, él no entiende cuál es el camino. Y también tiene valor, Tomás, para decirle a Jesús, y aunque pase vergüenza delante de sus discípulos también, de preguntarle y de decirle que no está entendiendo a dónde se va, cuál es el camino. Muchas veces Jesús en este evangelio dirá, yo soy. ¿Y saben de dónde lo toma? Lo toma del libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3, el versículo 14, donde la palabra de Dios, en ese libro que nos habla del tránsito del pueblo de Israel, en el capítulo 3, el versículo 14, nos dice lo siguiente. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Está tomando el mismo nombre de Dios, el mismo nombre de su Padre Celestial. Yo soy el que soy. Qué hermoso es que nosotros podamos tener en Jesús un Dios que es el Salvador y que tiene la autoridad, aún pasado los años y el tiempo, de decirnos, si crees y me seguís en el camino, yo soy el que soy para tu vida. Muchas veces queremos llegar a un lugar y a veces nos perdemos. Ahora, aunque tenemos, ¿qué cosa para poder ir en el auto? El GPS. Pero más de una vez nos dice recalculando, recalculando, recalculando. Y muchas veces también en nuestra vida diaria quedamos recalculando delante de la presencia de Dios. Pero seguramente, si en el auto vamos con alguien que conoce el lugar donde tenemos que ir, seguramente no nos vamos a perder.
porque nos va a llevar más fáciles. Entonces, ¿cómo nos vamos a sentir? Esa persona que nos acompaña nos va a hacer sentir seguro. ¿Saben qué? Jesús ya recorrió todo el camino y nos está mostrando el camino para que lo sigamos y no nos podamos perder. Esa persona, para nosotros que nos acompaña a llegar al lugar, seguramente va a ser como el camino que tenemos que recorrer. Jesús no solo nos enseña la dirección al Padre, sino que Jesús mismo es el camino. Y también aparece una frase hermosa que dice que Él es la verdad. La verdad, cuando nosotros la conocemos, cuando la hacemos nuestra, nos libera de aquellas ataduras que muchas veces no nos permiten creer. Él es la verdad. Él es la verdad en persona y no nos dejó solo, como tampoco los dejó solo a los discípulos cuando dijo que se iba a ir. Les dejó lo mejor de Dios. Le dejó el Espíritu Santo para que sea su consolador, para que sea su guía, para que sea su fortaleza, para que sea el GPS que lo lleve a los mejores caminos, para que sea el que pueda hacer que su vida pueda ser solidificada como la canción que cantábamos hoy en la roca, que es nuestro Señor Jesús. Y también aparece, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Para el pueblo judío, el Torá era el libro de la vida, porque los instruía en la fe y también en aquellas prácticas que según ellos los llevaban a que le dieran vida. Jesús se convierte en el que da vida y lo dice claramente: he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuántas veces reclamamos tener cosas y tener cosas y tener cosas y muchas veces las tenemos desvalorizadas? Jesús quiere ser abundante en la fe para tu vida y para la mía. Debemos vivir en una verdadera relación con Dios para conocerle. Y lo dice claro el Evangelio de Juan mismo en el capítulo 17. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿En cuántas cosas pensamos o creemos en este tiempo? ¿Cuántas cosas que son efímeras? ¿Cuántas cosas que se nos escapan y se nos van? Y que con el tiempo las tenemos que dar como perdidas. Y sin embargo muchas veces nos aferramos a esas cosas y Dios nos dice no. Y seguimos tropezando en el camino porque buscamos en aquellas cosas que no son las cosas de Dios. Y que cada uno sabemos y que nadie de nosotros puede decir que no se equivoca porque nadie es perfecto. Pero ¿saben qué? Tenemos el perdón de Dios que lo compartimos en el culto por el gran amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros. ¿Y saben por qué? Porque nadie puede llegar al Padre sino por mí. Y esta expresión de la palabra de Dios nos muestra a las claras que la verdad es Dios y que está encarnada en Jesús. Pero las promesas de Dios se cumplen y por eso le permitió al pueblo ya no más el sumo sacerdote después que se rasgó el velo del templo. Ahora vos tenés libertad y yo para conectarte con el Dios de la vida, para conectarte con el Dios del camino, para conectarte con el Dios de la verdad, para conectarte con el Dios de la vida. Ese es el Dios que sigue afirmando que está al lado tuyo cada día. Él vino por medio de su Hijo para incluirnos en el plan de Dios y no para excluirnos a ninguno. ¿Cuántas veces nosotros excluimos a personas de nuestras vidas porque no nos gustan ciertas o determinadas cosas o actitudes? Dios vino para incluir. Dios vino para incluir a todos, pero hay un compromiso. Debemos creer en su Hijo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Es tiempo de que nosotros como iglesia tomemos conciencia del costo que tuvo Jesús, del costo que tuvo el amor de Él, para que nosotros podamos llegar por el camino al Dios de la vida.
Y ya para terminar, quiero decirles que de no tener temor o vergüenza es lo que nos pide Dios. Como no tuvo Tomás, después llegó a creer, le dijo, bueno, vení, mete tus dedos acá. Y lo tuvo que meter. Y Jesús se tuvo que bancar él que le dijera, bienaventurado Tomás, los que no vieron y creyeron. Pero él después creyó y le siguió. Y nosotros también muchas veces tenemos que meter los dedos para creer en las cosas que Dios tiene planeadas para cada uno de nosotros. No tengamos temor, no tengamos vergüenza. Es tiempo de anunciar a un Jesús que es el único camino, que es el Dios que está dispuesto a escucharnos. Y yo me pregunto, y creo que nos debemos preguntar todos hoy, ¿estamos dispuestos nosotros a escuchar a Dios? Hacemos silencio a veces delante de la presencia de Dios para escucharlo, para mostrarnos cuál es el camino, la verdad y la vida, o seguimos transitando en el día a día hacia donde nos lleve la vida. Que Dios nos guíe para que podamos reconocer en Jesús que Él es el camino, la verdad y la vida. Qué hermoso yo soy. Que Él lo pudo pronunciar. Y que nosotros también podamos llegar a decir, Jesús, vos sos mi camino, sos mi verdad y sos mi vida. Es el motivo que tengo cada día para seguir hacia la Jerusalén celestial, donde Jesús dijo que fue a preparar un lugar para vos y para mí. Solamente, ¿saben qué? Tenemos que decir que queremos viajar a ese lugar. Pero hay una gran diferencia. Jesús ya pagó el pasaje. No necesitas sacar la tarjeta de crédito o de débito. Él ya lo pagó para que vos puedas viajar tranquilo. Que Dios nos bendiga en esta mañana y que su palabra no sea la nuestra, sino que sea la palabra de Dios que penetra en cada una de nuestras vidas. Amén. Dios y Padre Celestial, bendecimos tu santo nombre, porque podemos compartir tu palabra, porque podemos abrirla libremente, porque tu palabra nos transmite vida, porque nos emociona muchas veces, pero que no quede en una emoción, Señor, sino en el camino que nos muestra a recorrer para que podamos llegar libremente delante de tu presencia. Qué hermoso ver que Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero también que nos puede decir, yo soy el que soy. Qué hermoso en el Dios en el cual creemos. Un Dios que no tiene límites. Un Dios que no podemos nosotros encasillarlo, porque es un Dios que cada día se transforma para que cada uno de nosotros podamos conocerle. Y qué hermoso también que Él quiere hacer un gran banquete donde estemos cada uno de nosotros y aquellos que aún no le conocen. Todos somos invitados a este gran banquete. No dejemos a nadie afuera. Mueve nuestros corazones para llegar a aquellos que aún no te conocen, a aquellos que hacemos de lado, a aquellos que los sacamos de nuestra vida, Señor. Mueve nuestro corazón, Señor, para que podamos acercarnos y mostrarlos que así como hay lugar para nuestra vida, también hay lugar para ellos en el gran banquete. Gracias, Señor, por hacernos más ligero el camino y por pagar el precio para poder llegar delante de tu presencia. Oramos dándote gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén.